Sea muy bendecida la iglesia en esta mañana. El Padre es bueno y misericordioso con nuestras vidas. Hoy es un día muy especial porque es el día del Señor. Y cada vez que nos reunimos en el día del Señor es una oportunidad enorme para ser agradecidos por sus virtudes, por sus proezas, por sus maravillas, por lo que Él es. Sabemos nosotros que estamos viviendo tiempos complicados, dificultades adversas en nuestras vidas, en nuestro país, y también cristianos alrededor del mundo, pero el Señor tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, nosotros estamos seguros en Él, estamos seguros en Él, y estamos sustentados por el poder de su palabra. Así que mis hermanos, en esta mañana vamos a estar exponiendo la Escritura, la palabra del Señor, y vamos a ir al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 27, y voy a hacer énfasis en el versículo número 4 hasta el 6. Salmo 27, Salmo de David. Dice la palabra del Señor: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Te damos toda la gloria, Señor, porque tú eres el dueño de nuestras vidas, porque tú dominas sobre todo, porque tú, Señor, escoges de lo más vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios y entendidos. Por eso, Señor, nuestras vidas te pertenecen a ti. Señor, te damos toda la alabanza que tú te mereces. Todas las naciones, Señor, se postran ante ti, ante tu poderío, ante tu majestad. Y nosotros como iglesia, Señor, reconocemos que tú eres Dios, que tú eres el Dios de toda la tierra y de todo el universo. Señor, enséñanos en esta mañana, intrúyenos por medio de la Escritura. Y si hay algo, Señor, que perturba nuestros corazones, nuestros oídos, nuestra condición espiritual, en rechazar el mensaje de tu palabra, Señor, por medio de tu poder, Señor, queda deshecho. En el nombre de Jesucristo. Señor, queremos ser tierras fértiles para oír tu voz y tu palabra. Señor, enséñanos, ministranos, intrúyenos. Señor, somos aprendices, somos tus discípulos y hemos venido a aprender. Hemos venido a recibir tu consejo, tus palabras, el consejo de un padre, Señor. Señor, nosotros consideramos que somos tus hijos y es por ello, Señor, que aceptamos, Señor, el trato que tú nos quieras dar, la disciplina que venga de parte de ti y la instrucción que sale, Señor, de un Dios que es amoroso. Te damos toda la gloria. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras transgresiones. Te damos toda la alabanza porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.
porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Hermanos amados, nuestro Dios es un Dios de estética. Tenemos un Dios con sensibilidades de estéticas. Y ustedes se harán la pregunta, ¿por qué arrancamos este mensaje de esta manera? ¿Qué es la estética? Bueno, la definición para esta palabra es la percepción y la apreciación de la belleza. En otras palabras, es todo aquello que es hermoso. Y si hay alguien que sabe de estética, es nuestro Dios. En el hombre hay aspectos relativos acerca de la estética. En otras palabras, hay gustos que interfieren en la estética humana, donde algo bonito para mí no necesariamente es para usted. Porque todos quizás tenemos gustos diferentes en diferentes cosas. Pero hay una estética divina, algo que lo hace permanente y fijo y lo hace muy especial a la vez. Es una estética perfecta, la estética divina, que es la apreciación divina de la belleza, y esa apreciación divina de la belleza es perfecta. Él es quien determina, mis hermanos, qué cosas son hermosas y cuáles no. Después de la creación, en Génesis capítulo 1 encontramos la declaración. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. Y mis hermanos, Dios se detiene a ver su obra y dice que es buena creación. Y que esa creación para Él es verdaderamente hermosa. Nosotros encontramos satisfacción en Dios por todo lo que Él había creado. Un artista puede quedar insatisfecho por su obra, la rompe, la quema y puede decir, no me gusta, simplemente la desecha. Pero en cambio, cuando Dios vio su obra, la vio hermosa y eso a Él le produjo un deleite. Él terminó la obra y la vio hermosa. ¿Se imaginan eso? Dios vio la forma de los árboles, del mar, de los cielos, de los animales, y Él lo vio hermoso. Es cuando nosotros vemos a nuestros hijos que con tanto amor trajimos a este mundo. Y para nosotros los papás, nuestros hijos son los más bellos y los más hermosos de todo el universo. Y nos sentimos contentos, nos sentimos muy deleitosos en ver a nuestros hijos. Bueno, el diccionario de la Real Academia afirma acerca de esta palabra que algo que tiene estética es cuando posee armonía y apariencia agradable a la vista. Y bueno, mis hermanos, la creación poseía esas cualidades, esas características. Y hay detalles en la creación que son realmente espectaculares. La combinación de colores que nosotros vemos en la creación, ya sea en paisajes que nosotros estemos viendo, en animales, es sencillamente espectacular. ¿Se fijaron ustedes en los animales? En la diversidad de animales. ¿Se fijaron ustedes en los cielos, en las nubes, en los ríos, en los peces, en la vegetación? La combinación de animales grandes y pequeños que existen. La combinación de colores de animales macroscópicamente grandes y microscópicamente pequeños y están llenos de colores. Cuando era niño solía ver muchos documentales de Discovery Channel y yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando ellos hacían documentales completos de la vida marina. Y nosotros encontrábamos miles de especies, los colores, los tamaños. Y me llamaba siempre la atención aquellos peces o aquella mamá que iba con muchos pececitos detrás.
muchos peces, incontable la cantidad. Y siempre decía cuando era chico, me gustaría tener una gran pecera gigante para tener toda esta belleza. Mis hermanos, Dios hizo todo aquello. Y si nosotros nos preguntamos, ¿para qué Dios lo hizo? Hay una respuesta para esa pregunta. Él la hizo para su propia satisfacción, deleite y gloria. Satisfacción, deleite y gloria. Dios se deleita en todas las cosas que ha creado. Y el hombre ahora lo aprecia y puede contemplar todas aquellas cosas. Pero ya Dios tiene mucho tiempo apreciando la belleza de los animales y seres que están en este mundo. Él los hizo como creador y Él se deleita en cada una de ellas. Dios se deleita. Pero mis hermanos, sobre toda su creación y sobre todas aquellas cosas preciosas que existen en este mundo, el ser humano, el hombre, es parte de esa creación divina. Es una parte especial y privilegiada de esa creación de Dios, porque Él tomó del polvo de la tierra y los creó. En Génesis capítulo 2, versículo 16, la Biblia dice que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. A imagen de Dios, Él los hizo. Y en ese sentido el hombre fue creado también con capacidades estéticas en el comienzo, antes de la caída. La percepción del ser humano era la misma que la que Dios tenía. Esas percepciones estéticas actuaban de manera perfecta en consonancia con la apreciación divina. La estética de Dios y la estética humana concordaban y funcionaban perfectamente bien. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Hermanos, Dios no solamente asignó sabores a las cosas, sino que también asignó diferentes colores a las cosas y las hizo sabrosas y deliciosas a la vista. ¿Ven ustedes esta expresión deliciosa a la vista? Quiere decir que son cosas que cuando las vemos a nosotros nos abren el apetito. ¿Le viene a su mente algún plato que despierte su apetito? Y mire que ya nos vamos aproximando al mediodía. Y las mamás empiezan a pensar qué vamos a cocinar hoy. Y por supuesto que todos nosotros vamos a cocinar un plato rico, cual fuese. Pero hay platos fuertes que no despiertan el apetito. Hermanos, sabemos que el arte de algunas personas es muy evidente. El arte de presentar platos extraordinarios. Siempre con mi esposa nos gustaba ver esos programas de cocinas, de competencia, a la noche. Y cada vez que nosotros veíamos a los chefs que estaban de jurado probar los platos, despierta ese apetito. No sé si a ustedes les pasó. Y automáticamente teníamos que empezar a preparar algo para amortiguar lo que estábamos viendo. Eso lo hizo Dios. Lamentablemente, mis hermanos, la caída afectó todas las facultades humanas, incluyendo su percepción de la estética. Así como el hombre ha llamado a lo bueno malo y a lo malo bueno, el hombre ha pasado a ver hermosura en lo feo y feo a aquello que es hermoso. Eso se llama la distorsión del pecado. Y eso es algo lamentable. Nosotros estamos distorsionados, hemos nacido en pecado, hemos nacido con ese pecado original. Porque antes de la caída nosotros, los seres humanos, podíamos ver las cosas de otra manera. Nuestros primeros padres las vieron de otra manera, a la manera de Dios. Pero ahora nosotros estamos distorsionados. Pero aún así, muchas veces el hombre coincide con Dios en algunas cosas. Sobre todo cuando se trata de algo físico, un atardecer. El hombre puede estar en pecado sin Cristo y puede ver el atardecer y puede decir qué hermoso atardecer. Nosotros conocemos camarógrafos incluso que nos toman excelentes
fotografías que llegan a nuestros ojos y decimos, qué hermosa belleza, qué hermosa toma. Pero antes ese fotógrafo, que no es cristiano, que es mundano, la tuvo que contemplar y se tuvo que enamorar de ese paisaje para captar esa fotografía. Bueno, mis hermanos, en ese sentido de estética coincide con Dios. Aún no siendo creyente, puede apreciar muchas cosas. Eso también le podemos llamar la gracia común de Dios sobre el hombre pecador. Pero, siempre hay un pero para este grupo de personas en el mundo que están sin Cristo. En el sentido espiritual, algo radical sucedió, por lo cual su sentido de apreciación por los asuntos espirituales que agradan a Dios no funcionan bien en el ser humano. No funcionan bien. Porque el pecado tergiversó, dañó, echó a perder las facultades estéticas en la vida del hombre. Es por eso que Pablo dice en 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15, donde expresa el apóstol, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él es locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Hay cosas, hermanos, por las cuales el hombre no tiene apreciación. Y nosotros lo vemos todos los días. Hay cosas por las cuales el hombre no tiene apreciación. Rechaza las cosas de Dios y las aborrece. Con tan solo existir el ser humano, aborrece a Dios con su existencia, porque todos sus actos son depravados, injustos. Y la Biblia dice, por lo cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, el hombre no tiene apreciación por las cosas que Dios valora. Hay cosas por las cuales el hombre no tiene apreciación. Eso no es nada para el hombre, por cuanto está en esa condición de caído. Para él no es nada, cuando para Dios lo es absolutamente todo. El hombre ha dejado de tener atractivo en lo más hermoso que hay, que es Dios. El hombre no ve belleza en Dios y tampoco no ve belleza en quién es Él. Ha pasado a ver hermosura en el desorden y en la falta de armonía. El hombre llega a ver hermoso a cosas que son feas, animales, estatuas, cantantes, futbolistas. Adoran también a pastores, a ministros, tienen favoritismo hasta el punto de idolatría. El ser humano hasta adora no solo animales, sino también estiércol. Sí, hermanos, eso sucede en muchas partes del mundo. Eso también hace el ser humano. Y eso sucede porque sin una obra de transformación, el hombre no va a poder apreciar las cosas que debe apreciar. Por eso cuando Dios obra en la vida del ser humano, cuando Dios salva al hombre de la esclavitud del pecado en la que naturalmente se encuentra, entonces se inicia un proceso de transformación que afecta sus perfecciones estéticas. Y él pasa a ver hermosura donde antes no la veía y pasa a ver fealdad donde antes él veía belleza. Hay un cambio de apreciación que produce en él. Vuelve a apreciar las cosas que agradan a Dios. Y aún más, mientras más crece espiritualmente, esa persona mayor apreciación por las cosas espirituales va a tener. Hermanos, un corazón regenerado va a tener apreciación por las cosas espirituales. Hermanos, esa apreciación está en tu vida. Si has sido regenerado, esa percepción y esa sensibilidad por las cosas espirituales tienen que estar. Porque su madurez los lleva a tener más apreciación por las cosas eternas y duraderas, antes que las cosas pasajeras y temporales. Hallará deleite en lo creado, pero nunca como lo encuentra en Dios y en sus promesas. Para él, las cosas del Señor, las cosas celestiales, son lo más importante que hay en su vida. Hermanos, las cosas celestiales
y eternas son importantes en tu vida? Y ahora sí, vamos a ver el ejemplo del rey David en el Salmo capítulo 27. Porque desde el versículo número 1, haciendo un contexto de que por qué David dijo estas palabras que habíamos leído desde el versículo número 4, desde el verso número 1, él llama a Dios la fortaleza de mi vida. Y en el verso 2, ante la presencia de los enemigos, él dice y expresa fuertemente: Dios es mi protector. Y en el verso número 4, él revela algo de su propio corazón con respecto a ese Dios. Y es que para él había una cosa en especial que él anhelaba. Era algo que había pedido a Dios y que todavía él pedía a Dios cada día en oración. Era algo que él procuraba conseguir muy diligentemente. Él estaba detrás de eso. En el verso número 4, él estaba pidiendo y anhelando algo al Señor. Y observe la expresión: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. David aquí está expresando algo que había atrapado en su corazón, como nada lo había hecho en toda su existencia. Había una cosa por encima de lo demás que lo había cautivado a David. Y él lo expresa en oración y lo busca en acción continua en su propia vida. Él pedía algo. Estaba pidiendo algo al Señor. Hermano, hermana, ¿qué pides tú? ¿Qué vienes pidiendo continuamente a Dios en oración? ¿Pide lo mismo que David? ¿Qué pides tú por lo que es imprescindible pedir y que es para ti tan importante? ¿Qué pides tú con tanta intensidad en todo este tiempo? Bueno, quizás tú tienes muchas peticiones en tu vida, pero él lo pedía a Dios. No solamente lo pedía, sino que también hacía algo al respecto por aquello que él estaba pidiendo. David decía: esta buscaré. Ocupaba un lugar especial en su corazón esa petición y por aquello que él tanto oraba y de la manera que él tanto la procuraba. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que estaba pidiendo David? David decía: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Y nosotros qué podemos entender como casa de Jehová? Bueno, se han hecho varias interpretaciones a esta expresión, pero cuando habla acerca de casa del Señor, ¿se está refiriendo al cielo? Porque es cierto que el cielo es llamado casa de Dios, la morada de Dios. ¿Se está refiriendo al mundo como el Dios que está presente en todo lugar, el Dios omnipresente? ¿Se está refiriendo al templo como casa de Dios? Bueno, el templo todavía no había sido construido en aquella época, sino que se reunían en la tienda de reunión que se usaba hasta ese momento. Pero la postura más adecuada que él está haciendo referencia aquí, sea real o sea figurativa, a ese lugar de reunión. La tienda de reunión era el lugar donde Dios había prometido hacer ese acto de presencia en medio de su pueblo. Era el lugar de reunión. Él pedía, él anhelaba, pero él no estaba meramente manifestando una cierta envidia a los sacerdotes, no, ni tampoco a los levitas. Él no estaba diciendo: wow, si yo tan solo fuera un levita y pudiera estar, y no tendría que estar renegando aquí en los asuntos como rey con la gente, sino que tan solo yo pudiera estar ahí metido en el templo y relacionado con las cosas espirituales. No, ese no era ese tipo de anhelo y de petición, ni tampoco tenía envidia David. No es eso. Cuando él hace una declaración, o hace esa declaración, lo que él estaba implicando,
lo que él anhelaba era estar en la presencia de Dios y cultivar una comunión con su Dios. Era una comunión. ¿Recuerdan ustedes la expresión de Jacob en Génesis capítulo 28, cuando Dios se le apareció en Betel? Y dice el texto, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y mis hermanos, aquí hay dos frases importantes donde dice, Jehová está en este lugar. Esta no es otra cosa que casa de Dios, casa de Dios. Y mis hermanos, ese era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Eso es lo que hace énfasis el rey David. David dice, yo quiero encontrar allí lo que tú revelas de ti, mi Señor. Oh Señor, eso produce en mí un profundo deleite. ¿Qué es la hermosura? ¿Qué es la hermosura? Sino algo que produce una reacción en nosotros de atracción cuando vemos algo hermoso. Eso es algo que nos atrae y que nos produce un gran deleite. Pues David encontraba ese deleite en la presencia del Señor. Él decía, yo quiero estar donde está el Señor, yo quiero estar donde está Dios. Pero mis hermanos, difícilmente él se iba a encontrar todos los días en el lugar de reunión. Pero sin embargo, él está expresando al Señor el intenso deseo que tiene de estar allí. Yo quiero estar allí. Mire, si a nosotros se nos tuviera que decir que vamos a estar todos los días en la casa del Señor. Yo en la casa del Señor tengo que trabajar. Tenemos muchas excusas. Mire, David tenía ese gran anhelo. ¿Nosotros lo tenemos? Observe cómo termina el Salmo 23, el conocido Salmo 23, donde dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová, mis hermanos, hay bendición. Cuando vienes a la casa del Señor, es porque vienes a estar en la casa del Dios Altísimo, donde hay bendición. Él anhela estar en la presencia de Dios y cultivar una comunión íntima con Él. Él decía, lo que tú revelas de ti mismo, Señor, es algo que produce en mí un profundo deleite. Hermanos, la palabra de Dios produce un deleite en nuestras almas sedientas, deseosas de la salvación, porque el mismo Jesús expresó, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo que tú revelas de ti mismo, Señor, es algo que produce en mí un profundo deleite. ¿Qué es la hermosura? Es algo que produce en nosotros atracción. David encontraba ese deleite únicamente en la presencia del Señor. En el Salmo 26:8 dice, Jehová, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria. Y en el Salmo 65:4 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Hay un deleite en este lugar. Hay un deleite en este lugar. ¡Qué hombre privilegiado! ¡Qué hombre privilegiado! ¿Cuál? ¿Cuál es el hombre privilegiado, hermanos? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, el hombre privilegiado es aquel que anhela estar en la presencia del Señor más que en cualquier otro lugar. Qué triste, mis hermanos. Es que muchas veces, y nos incluimos a todos,
postergamos el venir a la iglesia por otras cuestiones familiares, festividades, cumpleaños, bautismos, porque estoy cansado, porque he trabajado toda la semana y he tenido tantos compromisos, pero hoy me voy a tomar un descanso. Hermanos, el culto arranca a 9:30 de la mañana hasta las 11, mucho hasta las 12, y eso es todo lo que tenemos un domingo a la mañana. Y tienes a partir del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado, para ti, para tus cosas, para tu trabajo. Pero sin embargo nosotros reemplazamos las cosas que realmente importan por las cosas pasajeras y triviales de esta vida. ¿Reconocemos esto? Reconocemos que reemplazamos las cosas triviales de esta vida que van a perecer, que van a ser destruidas por fuego, dice la palabra, por las cosas que son realmente eternas. ¿Recuerdan a Marta y a María? En San Lucas capítulo 10, versículo 41 al 42, respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. No, hermanos, pero yo tengo muchos compromisos. Solo una cosa es necesaria. Usted no conoce mi agenda. Solo una cosa es necesaria. Usted no sabe la cantidad de clientes que me demandan mi mercadería y que tengo que estar. Y mire que yo lo sabré, que tengo que tratar con gente y la demanda de ciertos compromisos de reparación. Pero el Señor me dice y te dice, solo una cosa es necesaria. ¿Cuál será esa cosa? ¿El dormir un domingo a la mañana y no venir a la iglesia? No, mire que mi familiar quiere festejarme mi cumpleaños. Una cosa es necesaria. Y María había escogido la buena parte, la cual no le será quitada nunca. Porque el mejor y mayor tesoro que tenemos es Jesús. Tu dinero perece. Un día vas a tener mucho, mañana no vas a tener nada. Pero a Cristo vamos a tenerlo en esta vida y en el siglo venidero por toda la eternidad. María y David coincidían en el mismo anhelo de su corazón. Hermanos, seamos sinceros entre familia, porque el vecino no nos está escuchando. ¿No nos pasa que a veces deseamos que el servicio termine? ¿Estás cansado antes que comience el sermón y ya quieres que termine todo? ¿Acaso no te gustaría que sean los cultos más cortos incluso? Y sin ir más lejos, quizás estás deseando que ya se termine todo esto. ¿Eso no nos entristece? Porque debería entristecernos y avergonzarnos al escuchar a David este deseo de su corazón y que él estaba trabajando en alcanzar por aquello que él cada día pedía. Tenemos ese deseo intenso por la presencia del Señor, mis hermanos. ¿Para qué queremos estar en la casa del Señor? Pero ¿para qué queremos estar en la casa del Señor? Creo que debemos nosotros replantearnos para qué queremos estar en la casa del Señor o para qué hemos venido congregando hace tantos años. Deberíamos poner las cartas en la mesa y sincerarnos delante del Señor. ¿Cuál es el motivo por el cual venimos a congregar? ¿Porque necesito lucirme tocando un instrumento o predicando? ¿O simplemente quiero ver a mis amigos? ¿O simplemente quiero mantenerme en una religión? ¿Cuál es el motivo? Bueno, muchos podrían decir, yo quiero estar en la casa de Dios porque me gusta la sensación de la música. Me gustan cómo tocan, las voces angelicales.
Yo quiero estar en la casa de Dios porque me gustan los razonamientos y seguir la línea de argumentación, ya que es una iglesia bíblica reformada y que tocan todo el tiempo cuestiones teológicas. Necesito equiparme para debatir. ¿Debatir con quién? Mire que yo necesito debatir y ganar el debate con los testigos de Jehová. Mis hermanos, ¿para eso vienes a la iglesia? Creo que si ese es el motivo equivocado. David nos comparte. ¿Para qué? Para que él quería estar en la casa del Señor. Porque puede haber muchas razones. Y David dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo quiero contemplar a Dios y su hermosura. Yo quiero deleitarme en la belleza de Dios y meditar en sus perfecciones. Yo quiero venir a la casa del Señor y meditar cuán grande es Él. Cuán poderoso es mi Dios. Que Él todo lo sabe, que Él todo lo conoce. Que Él está presente en todo tiempo y que me ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonar su gracia, que no la merezco, porque merecemos ciertamente el infierno, mis hermanos. No podemos creernos más y superiores que otros, sino que nosotros nos merecemos todos el infierno. Merece que el suelo se abra y nos trague a todos por pecadores. Ciertamente, hermanos, es así. ¿Por qué ahora, siendo creyentes, nos creemos ser superiores a otros? Miramos por encima a otros y menospreciamos al vecino que está sin Cristo. Bueno, yo también estaba así antes. Menospreciamos a la prostituta, al homosexual. Yo escuché decir a muchos cristianos, qué asco cuando ven a un homosexual. Mis hermanos, eso es una categoría también de pecado. Porque a los adúlteros, a los fornicarios, a los mentirosos, a los chismosos, a los idólatras, no entrarán en el reino de los cielos. Si hemos mirado a una mujer para codiciarla, ya hemos adulterado con ella en nuestro corazón. Hermanos, todos nosotros somos dependientes de esa gracia, de ese perdón y de esa comunión con Dios. David, él no quería las cosas asociadas con el Señor. Él quería al Señor mismo. Él quería al Señor mismo. Porque, mis hermanos, el que tiene gusto por el fútbol, vaya a un estadio. Vaya a un estadio si tiene gusto por el fútbol. El que tiene gusto por las artes, vaya a un museo. Pero el que tiene gusto por tener comunión con Dios, procure estar en la casa del Señor cuando hay convocatoria. Y miren que los meses de diciembre, enero y febrero, aquí ya un 60% del 100%. No sabemos dónde están los hermanos. No sabemos. En los meses de diciembre, con la preparatoria del árbol de Navidad, los adornos, el pan dulce, la sidra, el lechón, eso los distrae y no congregan. ¿Y cómo estás, hermano, que no te veo? Estoy bien. Siempre están bien. Hermanos, ¿cuál es el motivo de nuestra visita hoy a la casa de Dios? Pero mi hermano, usted habla de casa de Dios. Si la Biblia dice que nosotros somos morada del Espíritu, que nosotros somos la casa de Dios. Sí, claro, mis hermanos, el Espíritu Santo está en nosotros, sobre nosotros y por nosotros, pero también Él ha dejado en su palabra que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si Dios ha instituido un lugar para congregarnos, ¿es por algo? Seamos sinceros. Si un tiempito, ¿qué digo? Una reunión, no hemos congregado,
creo que nos ha gustado quedarnos. Y después el siguiente domingo nos va a costar levantarnos y venir. Es importante congregar, por supuesto, hermanos. Es importante congregar. Es importante congregar y venir. Es importante ver a los hermanos, claro que sí. Es importante todo lo que hacemos en la reunión, claro que sí. Pero el motivo principal no son los hermanos, no es el predicador. El motivo principal es Dios. Es Dios. Un pastor, James Boyce, dijo hace muchos años, este pastor ya pasó a la presencia del Señor, y dice, hay algo de Dios que debe ser experimentado únicamente en la iglesia, que no es fácil de experimentar en ningún otro lugar. De otro modo, ¿para qué tener iglesias? Si es instrucción lo que necesitamos, podemos conseguir a través de una grabación, a través de un libro. Si es solo comunión, lo podemos encontrar también quizás a lo mejor en un pequeño grupo de oración en casa. Nosotros venimos a encontrarnos con Dios porque Dios ha prometido su presencia especial cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre. Hermanos, Dios es la corona de nuestras reuniones. Dios es la corona de nuestras reuniones. No hay nada más importante. Podemos tener todo lo mejor, la música, los libros, los predicadores, pero si Dios no está aquí, no sirve de nada. No sirve de nada, porque Dios no solamente quiere que estemos en la doctrina correcta, y gloria a Dios por ello. Dios solamente no quiere que estemos en la doctrina correcta, ¿escuchó bien? Sino en una comunión íntima con Él. Dios es la corona de nuestras reuniones. En el Salmo 42, el salmo que todos nosotros conocemos, donde David dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y él sigue diciendo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando te levantas, ¿qué es lo primero que haces? ¿En quién primero piensas? ¿Es Dios el motivo de tus pensamientos, de tu despertar? ¿O qué es lo que está ocupando el primer lugar antes que el Señor? Te arrodillas, aunque sea por 2 segundos, a decir gracias, Señor, por la vida. Y si no es parte de tu hábito, deberías comenzar. ¿Cuándo? Hoy. Hoy comienza siendo ese hábito de buscar al Señor en oración y deleitarte en su palabra. Una vez escuché un consejo de un pastor que decía, en la noche, antes de irse a dormir, su calzado, póngalo más adentro de la cama, para que cuando usted se levante, usted necesite arrodillarse para poder alcanzar su calzado. Y ese será un momento, una gran oportunidad de encontrarse arrodillado y decir, gracias Señor por un nuevo día. Gracias porque no morí en la noche, sino que mi corazón sigue latiendo un día más para glorificar tu nombre, para darte gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana para con mi vida. El Salmo 63 dice, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán y te bendeciré en mi vida. En tu nombre
alzaré mis manos. Hermanos, ¿ves a Dios en el santuario? ¿Ves a Dios en su casa? ¿Contemplas su hermosura y te concentras en Él cuando vienes? ¿O estás mirando todo el tiempo el reloj? Pero ya el reloj, ya ni poco y nada, el celular. La palabra de Dios dice que nadie vio jamás a Dios, pero sin embargo hay una visión de Dios que es posible por medio de la fe. Nuestro Dios se da a conocer a quien Él quiere, Él intima con quien Él así quiere por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Porque Él es el medio, hermanos. Y es en ese medio de esa búsqueda que nosotros le conoceremos más y le vamos a admirar aún más, porque Él dice que es galardonador de los que le buscan. Además nos prometió: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, en Santiago capítulo 4, versículo 8. Y en este mismo sentido, en el Salmo 27, en el versículo número 8, donde David dice: mi corazón ha dicho, de ti buscad mi rostro, tu rostro, Señor, buscaré. Hermanos, cuando Dios nos salva, nuestros ojos son abiertos a las cosas que antes no la veíamos. Estábamos ciegos a estas cosas. Pero ahora hay un deleite en el alma. Ahora hay un deleite en el alma ante la persona de Dios y de su Hijo Jesucristo. Nuestra percepción estaba dañada y corrompida porque nuestros primeros padres pecaron, cayeron. Pero por medio de Jesucristo, ahora nuestra percepción es la misma que la de Dios. Porque ahora lo que para nosotros antes era bueno, ahora es malo según la percepción de Dios. Porque ahora miramos con los ojos de la fe y podemos decir: gracias Dios por haberme salvado y regenerado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 21. Y en Hebreos 4, 16, acerquémonos, hermanos, acerquémonos. ¿Qué te impide? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues. ¿Qué te impide? ¿Hay cosas encubiertas que te avergüenzan? La Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, en ese trono hay gracia. En ese trono hay perdón. En ese trono de gracia hay transformación, renovación. En ese trono hay restauración. Hay restauración. Si sientes que tu vida no tiene caso ya, que tus pecados son reincidentes, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Misericordia. Este es el Dios, mis hermanos, de las misericordias. Pero no solo de las misericordias, sino que también dice que es el Dios de gracia. Este es el Dios de gracia que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, no dejes que nada en esta vida te impide tener una relación con el Señor y poder anhelar lo que David anhelaba. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa, en la presencia del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Oramos al Señor. Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza.
Gracias por permitirnos reflexionar en lo que tú nos hablas, en lo que tú nos exhortas. Porque todos nosotros nos sentimos viles muchas veces cuando nuestros pecados son confrontados. Pero sin embargo allí es donde tú nos muestras tu misericordia y gracia. Señor, nosotros no podríamos buscar a Dios, acercarnos a Dios, si no fuese que Él se nos acercó a nosotros. Nosotros no podíamos buscarle si no fuese Él el que nos buscó, el que nos llamó. Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos has dado vida. Señor, te aborrecíamos, te odiábamos, te rechazábamos, pero nos diste vida. Y ahora podemos apreciar las cosas hermosas de esta vida, no solo los paisajes, los ríos, los animales, sino que podemos, Señor, apreciar y deleitarnos en estar aquí, en tu casa, con los hermanos. El abrazo, el saludo, el amor de los hermanos, podemos nosotros todos apreciar. Las percepciones de las cosas espirituales ahora en nosotros son valiosas. Lo que para ti es todo, para nosotros también lo es ahora. Lo más valioso que tienes tú, oh Dios, es tu Hijo Jesús. Para nosotros es el tesoro más grande también. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos que estamos vivos. Gracias por recordarnos que estamos vivos y que ahora sí podemos apreciar las cosas legítimamente apreciables y deleitosas. Te damos la alabanza porque verdaderamente tú eres bueno. Porque verdaderamente tú eres bueno. Porque tú eres santo. Tú eres santo, tú eres santo en medio de la congregación. Porque la congregación entona tus atributos, tu alabanza, entonando cánticos, himnos espirituales al Dios de la vida, al Dios soberano, al Dios omnipotente, al Dios que está en medio de la congregación, al Dios que oye nuestro clamor, al Dios de nuestra fortaleza, al Dios que nos recibirá en gloria. A ese Dios exaltamos y damos toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, porque Él vive, porque Él vive, porque Él vive, porque Él vive, porque Él es santo y soberano, porque Él es nuestro Dios. Mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación, dice Miqueas. El Dios de la salvación es mío. Hermano, concéntrate en eso. Dios es tuyo. Dios es tuyo. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él es tuyo. Es tu Dios personal. Es el Dios personal. Es el Dios personal que te espera en todos los amaneceres, en cada mañana y en todos los anocheceres antes del descanso y en la madrugada. Él te sustenta, Él te cuida, Él permite que tu corazón siga latiendo, siga latiendo, siga latiendo, siga latiendo hasta la puesta del sol. Él es el Dios de las misericordias. Dale gracias a Él. Dale gracias al Señor. Él es bueno. Adórale al Señor. Adórale, adórale, adórale al Señor. Por lo grande de su misericordia.